Bien, lo que vamos a hacer a continuación, entonces, es desglosar de una manera un poco más ordenada el concepto de Mario Mosquera para ir viendo los alcances que te tiene. Repito que la idea del concepto, al cual pido que se aprendan de memoria, es porque nos va a dar las características de la jurisdicción, que es la forma más fácil de acercarse, aproximarse a lo que significa la jurisdicción. Veamos. La primera es el poder deber del Estado. Yo siempre les digo a mis alumnos que la manera más fácil de poder entender esto es pensar en una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por una parte tiene el poder y el anverso tiene el deber, pero que es una moneda, es inseparable, no puede entenderse una sin la otra. ¿Por qué podemos afirmar que es un poder? Porque la Constitución lo señala fácilmente, ¿no? Entonces, si nos vamos al concepto del artículo 76, inciso primero de la Constitución Política de la República, sabemos que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Con otras palabras, lo que la Constitución nos está diciendo es que a usted, Poder Judicial, le voy a dar la facultad exclusiva para que se resuelvan los asuntos de relevancia jurídica. Por tanto, se inviste constitucionalmente de un poder a los tribunales de justicia, que es el de resolver conflictos de relevancia jurídica. No hay ninguna duda que es un poder, ¿no? Y además un poder que será monopólico, ¿no? Solo lo tendrán los tribunales de justicia. Pero al mismo tiempo, el mismo artículo señala que es un deber. Y ese el 76, creo que está mal hoy, no sé si es el primero o el segundo, pero tiene que ver con la inexcusabilidad, ¿no? Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Esto que está en la Constitución también está en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, y habíamos hablado al principio de esta clase a propósito del principio de inexcusabilidad, ¿no? Que significa que si me piden mi intervención dentro de las esferas de mis atribuciones, no puedo negarme a resolver el asunto jurisdiccional. Reclamar la intervención entonces de un tribunal en forma como la ley lo establece que debe hacerse, ¿no? Si yo presento una demanda de manera inadecuada, no está obligado el tribunal a resolverla. Y en negocios que sean de su competencia, no puede excusarse de ejercer este poder, esta autoridad, ni siquiera a falta de ley que resuelva el asunto controvertido. Esa es la primera característica que tiene la jurisdicción, emana de la propia Constitución, y es que es un deber, perdón, es un poder y al mismo tiempo es un deber constitucional. Segunda característica, radicado preferentemente en los tribunales de justicia. Paremos un segundo. Sabemos que solamente un tribunal puede ejercer jurisdicción. Lo que estamos diciendo con esto es que esos tribunales pueden pertenecer a los tribunales de justicia o no. O sea, pueden haber tribunales u órganos que ejerzan jurisdicción que no sea un tribunal de justicia. Ahora, cuando lo hace, en ese momento se transforma en un tribunal. Vamos a ver más adelante, ahora mismo, que puede darse el caso de que un asunto, un determinado asunto, quede en conocimiento del Senado. Veremos cuál es. Si así es, en el momento en que el Senado está viendo ese asunto, en ese momento es un tribunal de justicia. ¿De acuerdo? Es un tribunal, perdón. No está dentro de los órganos jurisdiccionales, no es un tribunal permanente, pero en la medida en que el Senado ejerce jurisdicción, en ese momento el Senado es un tribunal. Bien,
Eso significa que está radicado preferentemente en los tribunales de justicia. Significa que la regla general es que estos conflictos de relevancia pública sean resueltos por tribunales de justicia, pero eventualmente podrían estar resueltos por otros órganos que al momento de resolverlos se transforman en tribunales. Si se puede afirmar que la función caracteriza al órgano. ¿Qué significa esta frase? Que la van a escuchar muchas veces. La función caracteriza al órgano. Significa que en el momento en que yo esté ejerciendo función jurisdiccional, soy tribunal. En el momento en que no estoy ejerciendo función jurisdiccional, puedo no serlo. Entonces, el Senado, si no ejerce función jurisdiccional, no es un tribunal. Pero cuando el Senado ejerce la función jurisdiccional, entonces es tribunal. Aquí corresponde que veamos cómo están organizados los tribunales de justicia. Y para entenderlo, tenemos que dividir que hay dos grupos de tribunales. En primer lugar están los tribunales ordinarios y en segundo lugar los tribunales especiales. Se entienden por tribunales ordinarios 9 tipos de tribunales. 9 tipos de tribunales. 1. El de mayor jerarquía, la Corte Suprema. 2. Sus inferiores jerárquicos, las Cortes de Apelaciones. Y 3. En la base, encontramos 3 tipos de tribunales. 1. Los juzgados de letras. 2. Los juzgados de garantía. Y 3. Los tribunales del juicio oral en lo penal. Tanto los juzgados de garantía como los tribunales del juicio oral en lo penal son inferiores jerárquicos a una corte de apelaciones y son en materia penal. Los juzgados de letras son inferiores a la corte de apelaciones, pero en materia civil. Llevamos 5: Corte Suprema, Corte de Apelaciones, juzgados de letras, juzgados de garantías, tribunal oral en lo penal. 5. Y aquí le vamos a agregar 4 más. Estos 4 que le vamos a agregar en su conjunto se llaman o se denominan tribunales unipersonales de excepción. Significa que siendo parte de los tribunales ordinarios no son permanentes en el tiempo y tienen un juez. Repito, se llaman tribunales unipersonales de excepción y son: 1. El presidente de la Corte Suprema. 2. Los ministros de la Corte Suprema. 3. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. 4. Los ministros de cualquier corte de apelaciones. Presidente de Corte Suprema, ministros de Corte Suprema, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y ministros de Cortes de Apelaciones, de cualquiera. ¿Ustedes han oído hablar de los ministros en visita alguna vez? Bueno, un ministro en visita es un ministro de una Corte de Apelaciones al cual se le encarga el conocimiento de un determinado asunto. ¿De acuerdo? Eso es un tribunal unipersonal de excepción. Estos 9 tribunales, en su conjunto, es lo que se denominan los tribunales ordinarios. Luego vienen tribunales especiales, a los cuales les vamos a encargar determinados asuntos o materias particulares. Y dentro de estos grupos de tribunales especiales los dividimos en 3. Primero, aquellos que pertenecen al Poder Judicial. ¿Qué entendemos por pertenecer al Poder Judicial? ¿Se acuerdan de las facultades conexas? Estas facultades que tienen los tribunales superiores de justicia, porque por razones disciplinarias, económicas o conservadoras, bueno, estos tribunales superiores pueden disciplinar a otros tribunales, ¿no? Solo pueden hacerlo si esos tribunales pertenecen al Poder Judicial. Dentro de ello encontramos: 1. Los juzgados de familia. 2.
los juzgados de letras del trabajo. 3, los juzgados de cobranza laboral y previsional. Para un segundo, los juzgados de letra del trabajo y los juzgados de cobranza laboral y previsional, ambos pertenecen a temas laborales, ¿no? Lo que ocurre es que en materia laboral, la gran volumen de causas es de cobranzas laborales y previsionales, como aquellos empleadores que no pagan las cotizaciones previsionales o no cumplen con las obligaciones que tienen que ser sancionados, etcétera, que hayan sido condenados. Y esos juzgados solamente se dedican a ejecutar, a ejecutar. Y los que se dedican a juzgar propiamente tal son los juzgados de letra del trabajo. Y tenemos también a los tribunales militares, siempre y cuando nos encontremos en tiempo de paz. Si nos encontramos en tiempo de guerra, no pertenecen al Poder Judicial. La Corte Suprema y Corte de Apelaciones no tienen superintendencia sobre ellos. Luego, encontramos tribunales especiales. No son tribunales que pertenezcan al Poder Judicial, pero son tribunales. Tienen una característica y es que contienen normas o regulan temas de carácter administrativo, por eso se les llama administrativos especiales. Son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los tribunales tributarios y aduaneros, que ven temas administrativos, obviamente, el Tribunal de Compras y Contratación Pública, el Tribunal de Propiedad Industrial y ahora unos que son bastante más conocidos, bastante más famosos, digamos, los tribunales ambientales, ¿no? Que vienen en primera y segunda instancia como tribunales administrativos especiales. Fuera del Poder Judicial, pero siguen algunos de ellos siendo tribunales, tenemos a los juzgados de policía local. Esto crea cierta confusión, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que los juzgados de policía local pertenecen al Poder Judicial. Y la verdad es que no. Los funcionarios de un juzgado de policía local, incluyendo los jueces, por supuesto, son funcionarios municipales. Si fuese un perteneciente al Poder Judicial, el juez de policía local tendría aspiraciones lógicas, ¿no? A poder llegar a ser un juez de letra o poder llegar a ser un ministro de Corte de Apelaciones, pero no pueden, porque hasta ahí llegó, ¿no? El máximo que se puede llegar en un juzgado de policía local es a ser juez de policía local. Eso no significa de que los tribunales ordinarios no puedan vigilar que lo hagan correctamente, no lo puedan calificar, etc. Pero son fuera, externos al Poder Judicial. También está el caso del Senado. El Senado en un doble caso está puesto solamente uno, ¿no? El Senado es tribunal en las llamadas contiendas de competencia, de la cual alguna vez hablamos. Significa que si hay un conflicto entre un tribunal y un órgano administrativo, y este Tribunal Superior de Justicia resuelve quién va a conocer del asunto, el Senado. Pero lo que es más conocido el Senado como tribunal, ¿no? Son en los juicios políticos, ¿no? La remoción de un ministro, por ejemplo, cosa que todos los gobiernos, ¿no? Sacar el ministro de Economía, sacar el ministro de Salud, etc. Pero podrían incluso llegar a remover al presidente de la República. Cosa que al principio del 18 de octubre, ¿no? Cuando empezó toda la revolución social, estuvimos viviendo en ese momento, incluso se habló en algún momento de ver si habían los votos o no para hacer del Senado, hiciera un juicio político a Piñera, al presidente Piñera. El Tribunal Constitucional es tribunal, pero está fuera del Poder Judicial. Los tribunales electorales están fuera del alcance de los tribunales. Electorales hay varios tipos de tribunales electorales, ¿no? La Contraloría General de la República, sí y solo sí, en relación a los juicios de cuentas. Y lo que no es menor, también existe en Chile y tiene un tema muy importante y destacado, el tema de los jueces árbitros, que son personas naturales que pueden resolver ciertos asuntos en determinadas materias. Lo hablaremos más de ello cuando hagamos competencia.
pero un juez árbitro, yo he sido juez árbitro, me ha tocado esa suerte. En ese momento, cuando actúo como juez árbitro, soy tribunal. Dejo de ser juez árbitro y veo mi clase, etcétera. Dejo de ser parte dejo de ser tribunal, ¿no? Perfecto. Ignacio pregunta, ¿puede repetir los nombres? Ignacio, no sé, no entiendo la pregunta, ¿la puede reformular, por favor? ¿Qué nombre quieres que repita? Ya. ¿Puedes ver, por favor, ve el PowerPoint, Ignacio? ¿Puedes ver el PowerPoint? Ahí están nombrados todos los tribunales especiales en la letra B. La letra B tiene título, dice tribunales especiales, y ahí está. Eso, perfecto. Excelente. Bien, preguntas sobre... Ah, no, ojo, ay, se me olvidó. No di preguntas sobre poder deber del Estado, así que voy a hacerla conjuntamente. Preguntas sobre el poder deber del Estado y también sobre que está radicado preferente, no exclusivamente, preferente en los tribunales de justicia. Preguntas hasta acá del concepto. ¿No? Ok, continuamos. Vamos a la siguiente característica, ¿no? Poder deber del Estado, radicado preferentemente en los tribunales de justicia. Un segundo, por favor. Ahí. Tenía que mover un tema para poder seguir acá. Ok. Radicado preferente en tribunales de justicia para que estos, a través de órganos imparciales e independientes. La imparcialidad está contemplada en los artículos 194 a 205 del Código Orgánico de Tribunales, a través de dos instituciones muy importantes, procesales, que se llaman implicancias y recusaciones. La imparcialidad está garantizada a través de las implicancias y recusaciones, que son dos principios procesales muy importantes. Instituciones más que principios. Para entender las implicancias y recusaciones, esta imparcialidad, siempre me acuerdo de un adagio, ¿no?, que dice que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Bueno, esto tiene que ver con las imparcialidades. Los tribunales, cuando ejercen jurisdicción, no solamente deben ser imparciales, sino dar las garantías suficientes de imparcialidad, parecer y ser, ambas cosas. Para ello vamos a tener dos instituciones que no las vamos a estudiar ahora, las vamos a nombrar y vamos a dar una idea, un acercamiento, porque las vamos a estudiar más adelante, ¿no?, con detalle. Las implicancias es una prohibición a un juez para conocer de un determinado asunto que ha quedado dentro de la esfera de sus atribuciones, ¿no?, le correspondería conocer, porque tiene un grado de cercanía o con las partes del proceso o con el conflicto que está siendo sometido a su conocimiento. Como si a un juez le correspondiera fallar y una de las partes fuera su señora o su hijo. O le toca fallar un conflicto en relación a una sociedad y él es dueño o en un porcentaje de la sociedad sobre la que tiene que fallar. Estaríamos todos de acuerdo si tiene una relación muy cercana, ¿no?, con las partes o el conflicto, no debería ser ese juez el que fallara, por mucho que el negocio jurídico estuviera dentro de las esferas de sus atribuciones, ¿no? Pues bien, eso es una implicancia, una prohibición para determinados casos que están contemplados expresamente en la ley, en los cuales el juez no puede conocer el asunto. Es una prohibición, no puede. Y esto es importante porque pongámonos en el pellejo, y aquí va a entenderse un poco mejor esto de
de la mujer del César, ¿no? Supongamos que el juez es realmente, subjetivamente imparcial y tiene que fallar un caso en el cual su señora es una de las partes. Y el tipo es un capo, ¿no? Seco, es realmente a prueba de bala. Puede que sea imparcial, a pesar de que su señora sea parte o su hijo sea parte. Sin embargo, no solamente tiene que serlo, sino también tiene que parecerlo. Y por lo tanto, ni aún así es buena idea que lo vea él. Y por tanto es una prohibición, sin importar las características subjetivas del juez. ¿Qué tan imparcial es él en realidad? No puede conocer una causa que tenga una cercanía tan grande con las partes, con el conflicto que se somete a su decisión. La recusación es una cercanía también del juez con las partes o el conflicto. En eso se parece a una implicancia, ¿no? Pero ya esta cercanía no es inmediata, no es tan fuerte. Como si al juez le tocara fallar una causa en donde una de las partes fuera el Banco de Chile, por ejemplo, y él tiene cuenta corriente en el Banco de Chile. O tiene un crédito que pidió hipotecario en el Banco de Chile, le debe plata, ¿no?, al Banco de Chile. Entonces, ¿hay una relación entre el Banco de Chile y el juez? Por supuesto, hay una relación de acreedor y deudor. Es de tal envergadura que haría que el juez fallara a favor del Banco de Chile en una relación que hay de, no sé, el Banco de Chile que despidió a un trabajador. Ya no es tan claro, ¿no? Ya es más discutible. Por tanto, las recusaciones ya no es una prohibición absoluta. Puede ver la causa, siempre y cuando las partes no le pidan al tribunal que preferirían que no la viera. O sea, es renunciable. Y las partes tienen el derecho de pedir que ese tribunal mejor no la vea. Pero si las partes no hacen valer esta prerrogativa, el juez tiene que ver la causa, a pesar de que tenga un crédito pedido en el Banco de Chile. Porque recordemos que está el principio de inexcusabilidad, que está obligado a fallar las causas que están dentro de la esfera de sus atribuciones. Entonces, la única prohibición absoluta son las implicancias. Y las recusaciones, las partes, podemos pedirle al juez que no queremos que conozca la causa, dado que preferimos que no juzgue a un primo en segundo grado o no entre en el conflicto con el Banco de Chile. ¿Bien? Perfecto. De esa manera, aseguramos que el juez que va a fallar no tiene ninguna relación ni con las partes ni con el conflicto y puede hacerlo de manera imparcial. Preguntas sobre implicancias y recusaciones hasta ahora, con lo que hemos visto. No, sigo. Pero no es suficiente con que el órgano sea imparcial. Requiere ser independiente. Y esta independencia se caracteriza porque no puede recibir ni depender económicamente de otro órgano del Estado, ¿no? Que no tenga una dependencia en donde el presidente le diga esta causa falla de la determinada forma. O su nombramiento dependa de deberle favor a alguien, etc. La manera como vamos a asegurar la independencia es tener el mismo artículo 76 que ya hemos visto varias veces, que da el concepto de jurisdicción, ¿no?, y de inexcusabilidad. Hasta ahí llevamos el 76. Pero también nos da el concepto de independencia, porque señala que ni el presidente de la República, o sea, dicho en palabras, dice presidente de la República, pero yo debo entender poder ejecutivo, así lo debo interpretar, ¿no? Poder ejecutivo. Ni el Congreso, y ahí tengo que entender poder legislativo. Entonces, ni el poder ejecutivo, que son tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo, en ningún caso, en caso alguno, pueden ejercer funciones judiciales. O sea, no pueden conocer, fallar o hacer ejecutar lo fallado. Abocarse a causas pendientes, o sea, inmiscuirse en una causa que actualmente está siendo
vista, investigada por el Poder Judicial, entrar a revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones que emiten los tribunales. Y esto es lo que ustedes han escuchado muchas veces cuando dice el Poder Ejecutivo: nosotros no comentamos los fallos judiciales, como si nos estuvieran haciendo un gran favor. Mentira, no nos hacen ningún favor. Están cumpliendo una orden, que eso es lo que es, constitucional. O sea, en el momento en que empiezan a comentar los fallos, uno puede decir que están fuera de la esfera de su atribución y pueden ser acusados constitucionalmente. O sea, no lo hacen porque son buenas personas o porque respetan al otro poder del Estado. No lo hacen porque no pueden hacer. Y finalmente, tampoco tienen la facultad de hacer revivir procesos fenecidos. Esto significa que si ya una causa fue fallada y se dijo blanco, el presidente de la República ni el Congreso pueden hacer revivir esa causa, hacerla revivir y decir: no, ahora va a ser negro, y cambiar lo resuelto. Esto asegura de que lo que hagan el Poder Judicial no puede ser visto ni modificado, ni presionado, porque la Constitución les dice claramente: ojo, ustedes hacen algo de esto y van a poder ser acusados constitucionalmente. O sea, ustedes se tratan de influir en una cosa que está siendo conocida. Empiezan a haber presiones diciendo: mire, que fallo más huevón, etcétera, etcétera. Como a veces lo hacen, además de decir. Tratan de modificar algo que ya fue fallado. O tratan de ellos de juzgar un proceso, entonces hay un problema de carácter constitucional, ¿no? Entonces, esto asegura. Hay otro, no está dicho ahí, agreguémosle un B1, digamos, que también asegura la independencia, es la inamovilidad de los tribunales, de los jueces, ¿no? Una vez nombrado, si no me gustó un determinado ministro, no lo puedo llegar y sacar. Son inamovibles. Y eso asegura la independencia. Ahora, esta independencia no es absoluta. Me gustaría que lo fuera, ¿no? Sería bueno que lo fuera, quizás, pero no lo es. ¿Qué cosas atentan contra la independencia? Varias cosas, ¿no? Pero hay dos fundamentales. Uno es el nombramiento que reciben los ministros de la Corte Suprema, también el fiscal judicial de la Corte Suprema, porque en este caso intervienen los tres poderes del Estado. Va a proceder una quina que va a formarse en la propia Corte Suprema. Luego de esa quina, el presidente de la República va a elegir a uno de los cinco y lo va a proponer al Senado, para que el Senado decida si acoge o no. Y con este sistema hay un verdadero gallito político, ¿no? Y elegiste la vez pasada elegiste a un ministro de la Suprema que era conservador, ahora tienes que elegir uno que sea más liberal, y empiezan los gallitos. Y con estos gallitos se han perdido grandes nombres, ¿no? Que tenían todo para llegar a ser ministro de la Corte Suprema y sin embargo por razones políticas no llegan a hacerlo. Bueno, si no llegan a hacerlo por razones políticas quiere decir que no son tan independientes el Poder Judicial. El último caso bullado que hubo fue de la ministra Dobra Luxich, gran ministra, con la que tuve el honor de haber trabajado cuando fue abogado integrante de la Corte. Es una gran ministra, reconocida por moros y cristianos. A uno le podrá caer mejor o peor, tiene su carácter la ministra, ¿no? Pero nadie puede discutir su calidad, ¿no? Sin embargo, por razones políticas no llegó, ¿no? Un desacuerdo entre el Ejecutivo, Piñera, y el Senado, y no llega. Entonces, no es tan independiente. Y el otro factor que normalmente se pone, que atenta contra la independencia del Poder Judicial, es que tenemos dos órganos del Estado que se autorregulan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que es quien manda todos los años la ley de presupuesto y por lo tanto maneja la billetera fiscal. Y no depende de nadie más, depende de sí mismo para ver cuánto asignan económicamente unos a otros, los ministros, etc. Y tenemos el Senado, la Cámara de Diputados, que ustedes recordarán, tema que es muy discutido, muy discutible y seguirá haciéndolo, que se autofijan sus remuneraciones. Como no pueden influir en la ley de presupuesto, lo hacen a través de los viáticos o de otras prerrogativas, digamos. Entonces, reciben X como sueldo, que es el sueldo del ministro, pero se lo complementan bastante bien.
con toda una serie de dineros adicionales. Nada de esto ocurre con el Poder Judicial, que depende exclusivamente de la iniciativa del presidente de la República, y ya no solo para fijarse sus propias remuneraciones, sino también para ver el presupuesto que tienen para temas como judiciales que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que es el sistema computacional, eh, que no es el mejor de todos, por supuesto, el que tiene el poder judicial, a pesar de que ha mejorado mucho. Pero ustedes, si tramitaran, se darían cuenta de la cantidad de problemas que hay. Eh, para abrir un nuevo juzgado, para tener dinero suficiente para temas investigativos, materia penal, etcétera. Y hay que estar pidiéndole favores al Poder Ejecutivo. Y esto de que un poder del Estado le pida a otro poder del Estado es indudable que le resta imparcialidad. Hay relaciones que no deberían darse y se dan porque dependen económicamente de otro órgano del Estado. Bien, pregunta sobre la imparcialidad, implicancia de recusaciones, y la independencia del poder del Estado. Ok, continúo. Poder del Estado, radicado preferentemente en los órganos de justicia, el Tribunal de Justicia, para que estos como órganos imparciales e independientes resuelvan conflictos de relevancia jurídica. ¿Qué significa esto? Que se resuelvan conflictos de relevancia jurídica. Significa de que los tribunales están llamados a conocer conflictos en los cuales nuestra legislación se vea comprometida, ¿no? Si no lo es, no podemos entrar a resolverlos. Entonces, yo les voy a dar un par de ejemplos para que los trabajemos. Después, Fernanda, después te resuelvo tu pregunta. Voy a dar un par de ejemplos para que lo veamos y me lo vayan respondiendo por el chat. ¿De acuerdo? Para que lo vean. Entonces, primer caso. Los dos son casos reales, ¿no? Me tocó conocer una causa cuando estaba en la Corte de Apelaciones de Santiago como abogado integrante, y consistía en lo siguiente. Un matrimonio, el judío, de religión judía, ¿no? No existe la raza judía en la religión judía. Son israelitas de religión judía, ella de religión cristiana, católica para ser específico. Se casan y llegan a un acuerdo en que el día que tengan hijos, ese hijo va a ser criado bajo la religión judía. Y efectivamente ocurre, ¿no? Tienen un hijo. Y el hijo le hace la circuncisión, le hace el bautismo judío y pasa a ser parte de la comunidad judía. Eh, Al poco tiempo, a los 2 o 3 años de estar casados, según los 3 años de estar casados, si no me equivoco, se separan, ¿no? Un divorcio. Y la custodia del hijo queda en manos de la mujer. Y a la mujer le conflictúa esta situación, dado que no tiene idea de la religión judía. Ella va a criar su hijo con ella y decide bautizarlo bajo la religión católica y criarlo bajo la religión. Y esto crea un conflicto, entenderán, fuerte entre los padres del menor, dado de que se había roto un acuerdo inicial en cómo iba a ser criado de un punto de vista religioso el hijo, y donde ambos padres reclamaban el derecho que tienen de criar a su hijo bajo sus creencias religiosas. Y llega este conflicto a los tribunales de familia. Los tribunales de familia no fueron capaces de resolverlo y llega este conflicto a la Corte de Apelaciones de Santiago. La pregunta que va por el chat: ¿este conflicto es un conflicto de relevancia jurídica? Sí. ¿Es un conflicto de relevancia jurídica? Respuesta: no. Por el chat. ¿Aló? ¿Hay alguien?
Perdón, ¿me escuchan? Ya, ok. ¿Entendieron el caso? ¿Se entiende el caso? El conflicto es entre el papá judío, que quiere que su hijo siga bajo la religión judía. La madre decide cambiar de religión a su hijo, bautizarlo, y que se críe bajo la religión católica. Este conflicto entre papá y mamá llega a los tribunales de justicia, el menor tiene 3 años. Los tribunales de familia no saben cómo resolverlo, la causa lleva a corte de apelaciones, y nosotros tenemos que resolver si es un conflicto de relevancia jurídica sí o un conflicto de relevancia jurídica no. Por favor, participen por el chat y díganme, ¿es un conflicto de relevancia jurídica sí? ¿Es un conflicto de relevancia jurídica no? Francisco, da lo mismo como fue hecho el acuerdo, no fue por escrito, ¿de acuerdo? Pero ambos, papá y mamá estaban de acuerdo de que ese acuerdo habían llegado. Eso no en el conflicto. El conflicto fue el cambio de idea de cómo criar al hijo con posterioridad. La pregunta es, ese conflicto que tenemos ahora, ¿no? El papá dice, yo quiero criar a mi hijo bajo mi religión, la mamá dice, yo quiero criar a mi hijo bajo mi religión. Es un derecho de los padres criar a sus hijos, ¿no? Bajo su creencia, eso no hay duda al respecto. ¿Este conflicto es un conflicto de relevancia jurídica o un conflicto religioso? Esa es la pregunta. ¿Es un conflicto de relevancia jurídica? Sí. Por favor, por el chat, participen, muchachos y muchachas, por favor. Es importante, ya que no estamos físicamente presentes, que participemos. Ya, ok. No, ¿verdad? Ya. La respuesta, muchachos, es sí. Es un conflicto de relevancia jurídica. Yo sé que la mayoría tiende a decir no, así que no se preocupen. Lo hice para que dijeran no, ¿no? Para que cayeran, que no se sientan mal. Porque no tengo ninguna duda que este es un conflicto que tiene elementos religiosos, ¿no? El fallo que se vaya a dictar no puede decir qué religión es mejor. No puede decir qué religión es por la cual deberíamos criar, porque eso no lo puede decir un fallo. Pero acá, el conflicto, ¿dónde se produce? En el menor. ¿A quién estamos sometiendo a un conflicto fuerte? Es al menor. Es como quien tira de un brazo al niño para un lado y después lo tiran para otro. Y los tribunales sí estamos para proteger el bien superior del menor. Que este conflicto religioso no vaya a causar un conflicto de otro tipo en el menor. El que elija al papá, el que elija a la mamá, el que tenga problemas con sus abuelos, etc. Y eso sí tenemos que regularlo judicialmente. Por esto estoy diciendo que yo no le niego el que exista un problema religioso detrás, al cual los tribunales no pueden pronunciarse, porque no pueden resolverlo, pero sí proteger el interés superior del hijo, hija, dice niño, niña la ley, ¿no? Niño, niña y adolescente. Y ahí sí tenemos que ingresar. No hay ninguna duda que sí tenemos que ingresar. Y los tribunales sí tienen que pronunciar cómo se va a solucionar este conflicto. Y de hecho lo hicimos. Este caso terminó por una mediación que me tocó dirigir a mí, en el cual llegamos a un acuerdo de cómo íbamos a someter este asunto a nivel de padres, para a través de una serie de consultas con especialistas, viéramos, pero que el hijo iba a quedar protegido. ¿Se entiende la idea entonces que un conflicto puede tener relevancia jurídica a pesar de que sea religioso? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿de acuerdo? Otro ejercicio, también un ejercicio real. Este no me tocó conocerlo. Este es un caso que se dio hace años atrás, se dio en el desierto de Atacama, donde una madre, Aymara, se pierde junto con un hijo muy pequeño, una guagua, digamos, ¿no? Se pierden en el desierto por varios días. Y la madre, en un momento de desesperación, decide abandonar al menor porque es incapaz de seguir llevándolo consigo para ir a buscar ayuda.
y el menor muere. Muere por falta de alimento y básicamente deshidratado, ¿no? En el desierto. Se toma detenida a la madre y es sometida bajo el nuevo sistema procesal penal a un sistema después de garantía para ver si aquí hubo un caso de homicidio o no. Ese es el caso. La defensa de, de, de la ciudadana aymara, chilena, por cierto, pero el pueblo aymara, alude en su defensa como una causal de eximente responsabilidad penal. El hecho de que lo que ella hizo moralmente, dentro de la concepción aymara, está perfectamente bien hecho. Y que en estos casos no hay un homicidio, ni siquiera hay un delito, por cuanto la concepción es un poco fuerte, lo que voy a decir, ¿no? Pero entre optar entre el menor y la madre, siempre se debe optar por la madre, porque la madre puede tener más hijos, dicho así como muy en crudo. Está más complejo lo que acabo de decir, pero para que se entienda para el concepto de la clase. Y por lo tanto, no puede ser juzgado bajo la legislación existente en Chile, sino con una legislación que es muy anterior, un derecho natural muy anterior, incluso al Estado de Chile, ¿no? Que son pueblos originarios. Y por tanto, aquí ni siquiera existe el delito. Si no existe un delito, entonces acá no es un conflicto de relevancia jurídica, ¿no? Eso es lo que se sostiene, porque esto es un tema anterior incluso a la legislación existente traída por los españoles, etcétera, etcétera. La pregunta es, esta concepción aymara, de que aquí tenemos una situación moral a la cual fue sometida la mujer y que la resolvió moralmente de la manera correcta según la concepción aymara, ¿es aceptable para nuestra legislación o no es aceptable? Entonces la pregunta ¿es un conflicto de relevancia jurídica? Sí. ¿Es un conflicto de relevancia jurídica? No. Esas son las preguntas. Vamos. ¿Estamos frente a un conflicto de relevancia jurídica? Sí. ¿Estamos frente a un conflicto de relevancia jurídica? No. Ya, pareciera que en este segundo ejemplo es más fácil de ver, no es prístino, no es claro, pero es más fácil de ver que sí hay conflictos de relevancia jurídica. ¿Por qué? Estamos ante una ciudadana chilena. El hijo, ciudadano chileno. Hay una muerte de por medio. Podría efectivamente terminar siendo excusada, causales de eximente o atenuantes respecto a esta muerte. Pero habrá que investigarla, ¿no? Tendremos que determinarla si efectivamente es posible o no aceptar esa argumentación. Pero no puedo partir aceptando la argumentación de buenas a primeras. Tendré que investigarla y ver. En este conflicto podremos llegar con distintas conclusiones, ¿no? Si la va a aceptar esta eximente moral o no. Pero no hay ninguna duda que frente a la muerte de un ciudadano chileno, en Chile ocurría con una madre chilena, etcétera, etcétera, quien tendremos que resolver este conflicto va a ser los tribunales nacionales, ¿no? Entonces, sí, por mucho que contenga grandes componentes morales, religiosos, políticos, ¿no? No, los conflictos políticos no pueden ser resueltos por tribunales de justicia, digamos. A menos que ese conflicto político tenga relevancia jurídica, etcétera. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el punto. Ejemplo al revés, digamos, ¿no? Yo tengo metido entre ceja y ceja acá, a mi suegra. Y todas las noches sueño cómo voy a hacer para no hablar nunca más. Entonces, algunas noches sueño con que la atropello, otras noches digo, uy, se me dio vuelta el veneno para ratas, etcétera, etcétera. Ese conflicto no tiene relevancia jurídica, a menos que de mi pensamiento se transforme en un acto. ¿De acuerdo? Pero mientras eso no ocurra, no tiene relevancia jurídica. Mientras se mantenga en mi pensamiento. A todo esto yo adoro a mi suegra, así que realmente la quiero muchísimo. Pero
Es más fácil darla de ejemplo, así que lo siento, suegra. Así que la di de ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos claramente que es un conflicto de relevancia jurídica.